Muy bien, ahora sí estamos bien nosotros. Ya, les voy a pedir, hermanos, que busquemos en nuestra Biblia, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5. La epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5 vamos a leer. Y vamos a dar lectura al versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Les voy a pedir que estén bien atentos con los versículos porque vamos a buscar varios versículos hoy día, ¿ya? Para que la clase ojalá salga lo más fluida posible. Bien, dice así la palabra del Señor. ¿De todos encontraron? ¿Falta alguien todavía que no encuentra? Romanos, capítulo 5, versículo 12. Así dice la palabra del Señor. De consiguiente, vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Leamos una vez más. Romanos capítulo 5, versículo 12. De consiguiente, vino la reconciliación por uno. Así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Amén. Bien, vamos a dirigirnos al Señor en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en primer lugar por la vida, por la salud que nos das. Gracias porque, como dice tu palabra, despierto y aún estoy contigo. Gracias por tu cuidado, Señor, que nos entregas. Gracias por el gozo, por la paz que tú nos das, Señor, para poder vivir la vida, Señor, con alegría. Padre Celestial, queremos rogarte esta mañana de manera muy especial que seas tú revelando, Señor, tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, que traigas luz, Señor, a nuestras vidas para ir comprendiendo cada vez un poco más de tu palabra, Señor. Te pido que dirijas mis labios, Señor, porque yo nada soy, Señor, solamente un hombre con todos, Señor, los defectos de un ser humano. Pero rogamos, Señor, que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, quien hable en nuestras vidas y que podamos ser enseñados y alimentados de tu palabra en esta mañana. Padre Celestial, te rogamos todo esto, en el nombre de Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Muy bien, vamos a hablar esta mañana acerca del origen del pecado, ¿ya? Eh, ¿Cómo se origina el pecado? ¿Verdad? ¿Qué es el pecado y cómo se origina? ¿Desde dónde viene? Yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero es necesario, a veces es importante reforzar las cosas. Nuestra mente es frágil y suele olvidar a veces cosas que son importantes, ¿verdad? Bien, en las clases anteriores hemos estado mencionando, y yo lo he mencionado en varias clases, este tema acerca de cuán grande es la maldad en el mundo. Es indiscutible que el mal eh, está predominando cada vez más en el mundo entero. Y ninguna persona en realidad seria o sensata, ¿no?, podría negar la existencia del mal. El mal existe y eso es una realidad. ¿Y cuál es la evidencia de que el mal existe? Primero, por la gran cantidad del mal que existe en el mundo, ¿no es cierto?, en las personas, y porque el mal también es universal, no es solamente algo individual de cada humano, sino que es universal la maldad. Entonces, nadie podría negar que existe el mal en el mundo. Si nosotros vemos la historia,
y analizamos la historia, nos vamos a dar cuenta que la historia humana está llena de violencia, está llena de muerte, de odio, de diferencias, de todo índole. Durante la semana, en una clase de historia en la cual se estaba repasando también educación cívica, me ocurrió algo muy particular. Estaba hablando acerca de la Segunda Guerra Mundial y los efectos de la Segunda Guerra Mundial y lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, en que murieron millones de personas. Especialmente, solamente murieron 6 millones de judíos de una manera horrible, ¿no es cierto?, que ustedes saben. Otros que eran gitanos, minusválidos, homosexuales, ¿verdad? Hitler y todo su aparataje de destrucción arremetió contra todo lo que le parecía inferior y contra todo aquello que le parecía que era una amenaza para sus ideales. Y saben ustedes que vimos algunas escenas de Auschwitz, de este campo de concentración que hubo en Polonia, y una de las alumnas se emocionó tanto que se puso a llorar. Y lloró mucho. A duras penas pudimos consolarla. Entonces yo me sentí muy preocupado. Dije, primera vez que me pasaba que una alumna se ponía a llorar por lo que veíamos en una clase. Entonces luego pude conversar con ella y ella me dijo, ¿sabe, profesor? Me dijo, no puedo creer lo que hoy día vimos. No, me cuesta creer que exista tanta maldad en el ser humano. Y yo me imaginé en esos niños que veíamos allí, había niños en campo de concentraciones, ella se había imaginado a su hermana menor. Y lloró mucho, ella le dio mucha pena. Y se dio cuenta cuánta maldad hay en el mundo. Bueno, eso no solo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Si hurgamos, ¿no es cierto?, en el pasado, más atrás todavía, nos vamos a dar cuenta que siempre en el mundo hubo guerras, violencia, muertes y cosas tremendas y atroces que el ser humano es capaz de hacer. Entonces nadie puede negar la existencia de la maldad en el mundo. Es una realidad. La maldad existe. El origen de la maldad para el ser humano es un misterio. Porque el ser humano común, incrédulo, comúnmente o generalmente piensa que el ser humano es bueno por naturaleza. Y cuando ve estas cosas de horrores, se pregunta, ¿y por qué ocurre esto? Y por lo tanto, el origen de la maldad para el mundo es un misterio. Hay quienes consideran que la maldad es propia o es inherente a la materia, que es propia de la materia, que la maldad es desde que la materia existe, que la materia, que la maldad, perdón, existe. ¿Ya? Existe la materia y por ende existe la maldad. Otros la ven como el resultado de los actos del hombre libre. Vamos a qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de todo esto. Eso es lo que a nosotros nos interesa, en realidad. Lo que dice la palabra de Dios. No nos interesa lo que dice la filosofía, la sociología. Nos interesa lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña que el mal moral es pecado, en primer lugar. Y que pecado es la transgresión a la ley divina, a la ley de Dios. Todo lo que transgrede a las leyes de Dios es pecado. Todo eso. Entonces, el apóstol Pablo trata este tema y nos enseña de que Dios, cuando hizo la ley, encerró todo bajo pecado. ¿Ya?
Porque la ley tiene un origen divino. Dios crea las leyes para poner límites al pecado, para poner límites a la maldad que mora en el corazón del ser humano. Ahora, si nosotros vamos al concepto de pecado que tienen algunas religiones, las más importantes por lo menos que hay en el mundo actual, el budismo, ¿qué dice del pecado? El budismo dice que el sufrimiento que la gente sufre como consecuencia del mal. El sufrimiento es consecuencia del mal, dice el budismo, pero que no se relaciona con deber alguno hacia alguna divinidad. O sea, que no tiene que ver el pecado, ¿no es cierto? No tiene que ver con un deber con algún dios o alguna divinidad. El hinduismo dice que el pecado no es crimen contra una divinidad, sino contra el orden moral mismo del ser humano. Y el Islam, acerca del pecado, dice que este es simplemente un acto, parte de la conducta humana, pero no un estado del ser humano. Vemos entonces la concepción de pecado que tienen las religiones más importantes y qué concepción tiene el mundo o la sociedad moderna del pecado. Bueno, el pecado no existe para la sociedad moderna. El pecado simplemente para la sociedad actual es un concepto religioso y nada más, que no tiene que ver, ¿no es cierto?, con la moral del ser humano. Porque para el ser humano no hay una verdad absoluta acerca de la moral. Bueno, en primer lugar, vamos a ver que Dios no puede ser considerado el autor del pecado. Dios es el creador, hemos dicho, ¿no es cierto? Dios ha creado todo, es el creador supremo por excelencia y conserva su creación, como lo hemos visto, ¿no es cierto?, en clases anteriores, cuando vimos la gracia común, por ejemplo. Vemos cómo Dios preserva todo lo que ha creado. No solo preserva la vida de sus hijos, sino que preserva todo. Todo lo que Dios ha creado, lo cuida y lo preserva a través de esta gracia común, de esta gracia y misericordia que Dios manifiesta a todos los seres humanos, aún a los animales. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, lo que dice Job 34:10, vamos a este libro del Antiguo Testamento que queda antes de los Salmos, ¿ya? Para que ustedes lo busquen. Vayan a los Salmos y el libro anterior a los Salmos entonces es Job. Si nosotros leemos Job capítulo 34, voy a pedir que busquen además, para que lo tengan ahí, Isaías 6:3, ¿ya? Ténganlo ahí para que hagamos más expedita la clase. Isaías capítulo 6, versículo 3, y Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Ya vamos a leer 3 versículos. Job 34:10, Isaías capítulo 6, versículo 3, y Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. ¿Ya? Esos 3 versículos vamos a leer con respecto a esto. Dios no puede ser considerado el autor del mal, ni del pecado. ¿Ya? Dios no es autor de esas cosas. Veamos entonces primero si alguien tiene Job 34:10, que lo pueda leer. Bien fuerte. Despierta además al oído de ellos para la corrección, y díceles que se conviertan de la iniquidad. ¿Lo leo de nuevo? Job 34:10. 34, perdón. Yeah. Perdón. Acá está. No, leí. Deuteronomio, ¿cuánto es, hermano? Deuteronomio 32:4. 34:10 dice: por tanto, varones de seso, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad, y del omnipotente la iniquidad. Ya, muy bien. Varones inteligentes, quiere decir eso, ¿no es cierto? Job está aclamando y diciendo, por tanto,
todas las personas que se consideran inteligentes, oídme, ¿cierto? Dice, lejos esté de Dios la impiedad. O sea, en Dios no hay impiedad. En el Señor no hay iniquidad ninguna. Isaías 6:3, ¿alguien lo puede leer? Amén. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. ¿Cómo es el Señor? Santo, 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 ¿verdad? No hay ni un solo pecado en Él, ni una sombra de pecado hay en Dios. ¿Y Deuteronomio 32:4? ¿Alguien encontró Deuteronomio 32:4? Yo, hermano Gabriel, Amén. ya. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna inquietud en él. Él es justo y recto. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, todos los caminos del Señor son rectitud. Este versículo nos habla, ¿no es cierto?, de que en Dios no hay iniquidad, de que Dios es justo y que Dios es recto. Por lo tanto, Dios no es autor del pecado, es el creador de la vida y de cuánto existe, pero no es el autor del pecado. Ahora, toda idea que pueda tener alguien en su mente, ¿no es cierto?, y que considere que el pecado es propio de la naturaleza íntima de las cosas, ¿no es cierto?, que el pecado es propio de la naturaleza, que la naturaleza viene con eso y desde sus inicios, ¿ya? Esa idea debe ser rechazada, porque cuando Dios creó todo, ¿verdad? Dios creó la tierra, ¿no es cierto?, el universo, la vida en la tierra, el ser humano, dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, todo era perfecto. El hombre y la mujer eran santos, inocentes con respecto a la maldad y al pecado. Por lo tanto, Dios todo lo creó bueno. Dios no es el autor del pecado. Dios no creó la vida, ni al ser humano, ni a la naturaleza con pecado. Los hizo santos, conforme, especialmente al hombre, conforme a su imagen y semejanza. Dios es santo, como leíamos recién en Isaías. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Toda la tierra está llena de tu gloria. Bueno, Dios compartió algunos de estas características propias de él con el ser humano. Por eso que el ser humano lo hizo a su imagen y semejanza. Y una de esas es su santidad, ¿verdad? Dios nos traspasa, en cierto modo, ¿no es cierto?, la santidad al ser humano cuando Dios lo crea, porque lo hizo santo. Ahora, el pecado no se originó con el hombre. El pecado es anterior al hombre. El pecado se origina en el mundo angelical, en el mundo de los ángeles. Allí es donde se origina el pecado, hermanos. ¿Alguien puede leer Juan capítulo 8, versículo 44? Juan 8, 44. Y que alguien busque también, por favor, Primera de Juan 3, 8. ¿Ya? Repito, Juan, el Evangelio, o Juan 8, 44, Juan 8, 44, y después, al final, casi al final de la Biblia, ¿no es cierto? Primera de Juan 3, 8. Ya, vamos entonces con el Evangelio de Juan 8, 44. Si alguien lo tiene por ahí, Juan 8, 44. Juan 8, 44. Dice, y algunos de ellos querían tenderles 8:44, hermana María, 8:44. Ah, Capítulo 8:44. 8, sí. Me equivoqué. Capítulo 8.
versículo 44. Y vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Gracias. Bueno, no olvidemos entonces, el pecado no se origina en la raza humana. El pecado tiene su origen, ¿no es cierto?, en los ángeles. Aquí el Señor Jesucristo está demostrándonos algo, que el diablo peca desde el principio, está diciendo. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es padre de mentira. ¿Ya? Vamos a Primera de Juan 3:8 entonces. Primera de Juan 3:8, si alguien lo tiene por ahí. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿El diablo peca desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio, ¿verdad? El diablo peca desde el principio. Y el diablo existe antes, desde antes que existiéramos nosotros, que existiera la raza humana. Por lo tanto, el pecado no tiene su origen en el hombre. El pecado encuentra su origen en el mundo angelical, en el mundo de los ángeles. ¿Ya? Si vemos, por ejemplo, en el capítulo 3, no lo vamos a leer porque el capítulo 3 nos revela, ¿no es cierto?, cómo, ¿verdad? El diablo tienta a Eva, y esto nos demuestra que el diablo ya venía, ¿no es cierto?, desde antes, pecando. Y luego quiere introducir este germen en la criatura de Dios, en la corona de la creación, en el ser humano. Y lo hace y lo logra, ¿verdad? Introduce el germen del pecado en el ser humano, el que tenía él primero, el que tenían los ángeles que le siguieron también, ese germen de la maldad. Por lo tanto, el origen de la maldad, ¿verdad?, lo encontramos en el diablo y en los demonios, en los ángeles que se rebelaron contra el Creador. Ahora, si leemos en Judas 6, ¿alguien puede leer Judas 6, por favor? Judas, que queda también casi al final, ¿verdad? Y cerquita de Juan, lo van a encontrar después de Juan, de las epístolas, en el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Judas 6. Amén. A los ángeles que pecaron, ¿verdad? Ahí tenemos entonces que ya en los cielos se origina el pecado, en los ángeles mismos. Y aquí en Judas, ¿no es cierto?, podemos darnos cuenta de que el hecho que los ángeles no estuvieron satisfechos con lo que Dios les dio. ¿Cómo puede ser esto? No estar satisfecho con lo que Dios les da. La vida en la presencia de Dios y en los cielos es maravillosa. La vida en los cielos es libre de toda maldad, libre de toda imperfección. La vida en los cielos es perfecta absolutamente. Pero los ángeles no estuvieron satisfechos con eso. El diablo no estuvo satisfecho con eso. Como dice aquí, no estuvieron satisfechos entonces con lo que Dios les dio, ni con el gobierno y el poder que recibieron de parte del Señor. Los ángeles son superiores en potestad, ¿verdad?, a los seres humanos, a nosotros. El diablo fue creado como un ángel supremo, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, con mucha hermosura, con mucho poder. Fue creado por parte de Dios, porque el diablo es un ser creado. No es igual a Dios, es una criatura nada más. Entonces,
estos ángeles que estuvieron no satisfechos con lo que Dios les había dado, quisieron ser igual que Dios. Quisieron ser como Dios. No les gustó ser menor. Querían ser como Dios. Veamos Ezequiel, capítulo 28, del versículo 13 al 17. Vamos a Ezequiel, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ezequiel, dije, 28, Ezequiel 28, capítulos 13 al 17. Voy a ver si alguien lo encuentra, que lo lea, por favor. Amén. En ¿Ya? Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. El sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda, y oro y pifanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Amén. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. ¿Hasta ahí, pastor? Amén. Gracias, hermana. Entonces, hermano, ¿qué nos enseña la Biblia acerca del origen del pecado? ¿Dónde se origina la maldad? En los ángeles, no en los seres humanos, ¿verdad? En los ángeles. Y debe llamarnos poderosamente la atención de que Dios inmediatamente destierra a este querubín, ¿no es cierto? A este querubín tan perfecto que Dios había creado, un ser tan poderoso, tan hermoso, y que apenas se halló maldad en él, fue desterrado inmediatamente de los cielos. Inmediatamente. Dios actúa de una manera drástica, no solo con él, sino que con todos los ángeles, ¿verdad? Que se rebelaron también contra Dios. Tan drástica fue la determinación que Dios toma con los ángeles, que Dios no les da oportunidad de arrepentimiento. Es curioso, ¿verdad? Al ser humano, Dios le ha dado oportunidad de arrepentimiento. A los ángeles, no. Fueron condenados inmediatamente. No hay oportunidad de arrepentimiento para el diablo y sus ángeles. No lo hay. Dios condenó y están condenados a la eterna perdición. Para siempre jamás, dice la palabra del Señor. Entonces el origen del pecado está allí. ¿Y por qué Dios actúa de una manera drástica con los ángeles? Porque los ángeles, con respecto a los seres humanos, tienen mayor responsabilidad que nosotros porque fueron creados con más poder, fueron creados poderosos y fueron creados para estar en la misma presencia de Dios. Y por eso que Dios toma esta determinación tan drástica sin oportunidad de arrepentimiento. No hay segunda oportunidad para los ángeles. Están condenados. ¿Ya? Entonces, el origen del pecado se da allá, en el mundo angelical, no en la tierra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se origina el pecado en la raza humana? ¿Ya? Primero, comenzó con la transgresión de Adán en el paraíso. Nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor. Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto de Edén para que se multiplicaran, para que tuvieran frutos en esta tierra, hijos, ¿no es cierto?, para que llenaran la tierra, para que formaran, ¿no es cierto?, familia, para que trabajaran la tierra también. Entonces, fue el pecado
cuando entró en la raza humana, fue un acto absolutamente voluntario. Nadie obligó al ser humano a pecar. El ser humano pecó voluntariamente, por su propia voluntad. La tentación, ojo, vino del mundo espiritual, no del mundo material. La tentación vino del mundo espiritual. Es el diablo quien tienta primero a Eva. Entonces, esta tentación que viene del mundo espiritual procura infiltrar en el hombre los mismos pensamientos y las mismas actitudes que tuvieron los ángeles, las mismas, la soberbia, el querer ser como Dios, el querer ser más. No estoy conforme como soy, yo quiero ser más. ¿Acaso no es el sentimiento del ser humano? ¿No les parece conocido ese sentimiento? No estoy conforme como estoy. Está como en lo más íntimo de nuestro ser, ¿verdad? Aún en nosotros los cristianos, siempre estamos tratando de superar. El ser humano siempre está tratando de superarse, de ser mejor, de ser mejor. Mucha gente estudia, saca títulos, postítulos, doctorados y todo principalmente para saber y también, ¿no es cierto?, para el ego, para satisfacer su propio ego también, para demostrar cuán superior puedo ser a otros. Entonces, este pecado de los ángeles, esta soberbia, el querer ser como Dios, el diablo lo clava en el corazón del hombre, la soberbia. Y ese es el pecado, ¿no es cierto?, del ser humano hoy día. Desde el siglo XVIII, fíjense ustedes de que en el siglo XVIII surge un pensamiento muy curioso y que pasa a ser como la base de la sociedad moderna. En el siglo XVIII se pensaba que a través de la educación el ser humano podía lograr la felicidad. ¿Por qué? Porque se empezó a asociar la educación y la felicidad con el materialismo, con el tener más cosas, con el lograr más cosas y con el lograr libertades plenas, absolutas en el ser humano. En 300 años, esa idea se ha desarrollado a tal grado de que hoy día nosotros vemos las consecuencias de la libertad plena en el ser humano. Hoy día vivimos una sociedad en que el ser humano no tiene límites. No tiene límites ni para surgir, ni tampoco tiene límites culturales, ni límites morales, porque la moralidad en el día de hoy es relativa. Lo que para algunos es bueno, para otros es malo. Por lo tanto, para la sociedad moderna no existe un parámetro de orden moral, porque es relativa. Por lo tanto, no existen límites para la moral del ser humano hoy día. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo que el pecado iba a ir creciendo cada vez más. Y eso nosotros lo estamos viendo. Cada vez vemos cómo avanza el pecado sobre la sociedad moderna. En todos los ámbitos, mis hermanos. Cultural, social, político, educacional, en todos los ámbitos el pecado va tomando posesión de la sociedad cada vez más. Entonces, este pecado que surge en el mundo espiritual, el diablo y sus ángeles se encargan, ¿verdad?, de traspasar estos pensamientos y estas actitudes al ser humano. Y de esa forma el pecado, el diablo lo traspasa también a la raza humana. Adán comió el fruto prohibido, con el cual se convirtió en siervo del pecado, esclavo del pecado. El pecado, por eso que cuando comenzamos dije que el pecado no es simplemente un acto como fruto del hombre libre, que el hombre peca porque es libre. ¿Ya? El hombre cree que es libre y puede hacer y puede pecar. Yo peco porque soy libre. Y soy libre para pecar. Soy libre para hacer esto, para adulterar, para fornicar. Soy libre para convertirme en lo que yo quiera. Soy libre, por eso peco y lo hago. Pero el hombre no sabe
esta verdad central que nuestro Señor Jesucristo dice, que el que hace pecado es esclavo del pecado. Se constituye, ¿no es cierto?, en un esclavo, en un hombre que ya no es tan libre, porque pasa a ser esclavo de ese pecado. El que hace pecado y empieza a practicarlo, después no puede dejarlo. Es como los vicios, ¿verdad? Vemos las consecuencias de los vicios en nuestra sociedad tan moderna y tan tecnologizada, y vemos cómo el alcoholismo y la drogadicción están haciendo o están destruyendo la vida de muchos seres humanos. Dándose cuenta de lo malo que produce eso en su salud y en la familia, el hombre no puede dejar eso. ¿Cuántos millones de dólares gastan los estados, ¿no es cierto?, en rehabilitar? ¿Y cuántos realmente se rehabilitan? ¿Verdad? No es muy alto el porcentaje de los rehabilitados en droga y alcohol. Entonces, el ser humano adquirió una mancha permanente en su vida y que transmitió a toda su descendencia, y por lo tanto la descendencia pasa a tener esta naturaleza depravada. El diablo peca, pecan los ángeles, y los ángeles traspasan el pecado a la raza humana, a Adán y Eva. Voluntariamente, Adán y Eva eligen pecar. Y luego, Adán y Eva, nuestros primeros padres, entonces, transmiten el pecado a toda su descendencia. Nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Y por lo tanto, somos pecadores. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, ¿cuál es el origen del pecado? El origen del pecado es inherente a la materia, es inherente a la vida, no es inherente a la vida, porque Dios creó todo perfecto y bueno. Aún los ángeles fueron creados perfectos, puros, santos, sin pecado. Y estos ángeles, porque no todos los ángeles, y estos ángeles decidieron por voluntad propia pecar contra Dios. Quisieron ser como Dios. Y así entra el pecado en el mundo angelical. Allí comienza el pecado, no en la tierra, no en el hombre. Comienza en el mundo espiritual, en el mundo angelical. Comienza el pecado y los ángeles entonces se encargan, Satanás se encarga de transmitir este pecado a la raza humana. Ya, mis hermanos, entonces volvemos al versículo, porque ya estamos la hora, parece. Volvemos al versículo que leímos en el comienzo, Romanos 5, Romanos 5:12, que dice: de consiguiente, vino la reconciliación por uno. ¿Ya? Ese es otro tema, ¿no es cierto?, que ya hemos hablado, la redención. Nuestro Señor Jesucristo, por Él vino la reconciliación. ¿Ya? Bien, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán entró el pecado, allí entró, ¿verdad? Y por el pecado entró la muerte. Sabemos que la consecuencia del pecado entonces es la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Y por qué? Porque todos pecaron. Por lo tanto, somos pecadores, todos los seres humanos. Aunque algunos no quieran reconocerlo, Dios acusa a todo hombre y toda mujer nacido en esta tierra, ¿verdad?, como pecadores y pecadoras ante los ojos de Dios. Y pecado es toda transgresión a la ley de Dios. Todo lo que no se sujeta a la ley de Dios es pecado, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar hasta aquí. La próxima clase vamos a hablar acerca de la naturaleza de este primer pecado, ¿ya? Y de la caída del hombre, mis hermanos, ¿ya? Entonces, parece que ya los niños llegaron, ¿sí? Ya, llegamos hasta aquí. Que el Señor les bendiga.